El 15 de septiembre pasado disfrutamos de las bandas de los colegios, en especial de la banda de mi Liceo Guatemala. Mientras observaba la pasión con la que los jóvenes hacían sonar sus instrumentos, me vino a la mente hacer un juicio crítico que, a muchos, será incómodo. Resulta que del Liceo Guatemala han salido nada más y nada menos que 5 presidentes de la era democrática, a saber, Jorge Serrano, Álvaro Garzú, Álvaro Colom, Alejandro Yamatei y Bernardo Arévalo. Para muchos liceístas el dato es motivo de orgullo. Para mí no. Me explico. Como podrás ver, estos expresidentes y presidente actual se pueden clasificar tanto de derechas como de izquierdas, incluso algunos como conservadores. Pero hay un común denominador: sus convicciones y políticas sobre la cuestión social. Los 5, en menor o mayor grado, condujeron y conducen al país sobre la base de un sistema mixto, socialismo con mercantilismo o con neoliberalismo. ¿Son ellos los responsables del subdesarrollo actual de Guatemala? No del todo, desde luego, pero sí que han contribuido de manera relevante. ¿Por qué este fenómeno? Porque la Iglesia Católica en conjunto y desde 1891 vienen promulgando una doctrina social que ha derivado en la formación de una mentalidad anticapitalista en los jóvenes. Tu buen ángel nos señala la senda recta de nuestro deber, reza un fragmento del himno del Liceo Guatemala, pero ¿cuál es la senda recta de cara al futuro, jóvenes maristas? Maestros, padres de familia y católicos en general, ¿acaso no deberíamos romper con esa mentalidad anticapitalista tan dañina, formarnos bien y volcarnos hacia el capitalismo liberal, único sistema capaz de sacarnos del subdesarrollo? Saludos liberales clásicos fusionistas, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarlos nuevamente en este espacio auténticamente liberal clásico de auténtica derecha, donde los fusionistas venimos semana a semana a hablar sobre las propuestas reales y definitivas que el guatemalteco necesita escuchar, sobre todo pues ese guatemalteco que se ve embargado por todos los efectos colaterales que trae este sistema estatista, ¿no? La violencia, la delincuencia, los deslaves, y bueno, un sinfín de fenómenos que terminan viendo afectada la vida, la libertad y la propiedad de la gente. Así que sean bienvenidos, qué gusto encontrarlos nuevamente y encontrarnos con nuestro secretario general, Jorge Chapas, de regreso a Guatemala. Bienvenido nuevamente a casa, Jorge. Gracias, Gabriel, qué gusto encontrarnos nuevamente. Sí, efectivamente fueron unos días en los que hicimos un viaje de mentoría política a propósito del cumpleaños número 78 del profesor Alberto Mansuetti, quien, para quienes nos conocen o conocen pues nuestro movimiento, el profesor Alberto Mansuetti es nuestro mentor y estratega político principal, además de ser el pionero del Foro Liberal de América Latina y de las 5 reformas para América Latina. Entonces, pues bueno, fue un viaje de mucho enriquecimiento intelectual, espiritual también, ¿verdad? Porque pues hablamos de mucha teología política, Gabriel. Y bueno, tengo muchísimos aprendizajes, poco a poco vamos a ir compartiendo, tanto en estos videos como en mis artículos, lo mucho que hemos aprendido allá, tanto un servidor como Fernán Fortich de Colombia, Pablo Paiva de Uruguay, junto al profesor Alberto Mansuetti. Así que, pues bueno, aquí me tienes con mucho ánimo renovado y con ganas de seguir enseñando, inspirando y comprometiendo. Qué gusto tenerlo de vuelta, Jorge. Ojalá y fuera con buenas noticias en el país, pero para usted, estimado guatemalteco, que sabe cómo estamos y sabe todas las condiciones con las que nos vemos enfrentados los guatemaltecos de a pie, bueno, ya se irá enterando de lo que pasó en su ausencia, Jorge, pero como políticos profesionales nuestro deber es seguir esas mentorías, seguir aprendiendo de nuestro mentor político
y bueno, seguir estudiando, porque eso es lo que hace un político profesional, formarse, estudiar, aprender y bueno, replicar y compartir con toda nuestra audiencia. Desde ya los invitamos a que se queden hasta el final de este video, que nos dejen su like, sus comentarios, que nos apoyen compartiendo y que se vayan a ver esos videos que Jorge y el equipo de Liberales Clásicos del Foro Liberal grabaron en Querétaro, México, ¿verdad? Ya están algunos publicándose, otros que ya están disponibles, unos en postproducción, pero bueno, llenos de mucho aprendizaje, de muchas lecciones, y particularmente ayer que hacía la revisión del material que grabaron con el profe, impresionante, Jorge. El profe tiene un documento, a propósito, para quienes quieran participar de los chats privados donde está el profe mandando documentos comentados, que le llamó el leccionario, ¿no? Una serie de lecciones impresionantes. Pero Jorge, aquí yo creo que esa convivencia que tuvieron ustedes por allá, de verdad, más que un solo documento, estar en constante formación con el profe es enriquecedor totalmente, ¿no? Total, sí, total. La verdad es de que el profesor, para comenzar, es una breve reseña, ¿no? Ha cumplido 78 años de edad, pero él cuenta, relata que lleva prácticamente 70 años de su vida dedicado a la política. Y bien, cualquiera se dirá, ¿cómo es eso, no? Desde los 8 años, ¿qué pasó a los 8 años? Bueno, resulta que el profesor nació en el año 1947 y en 1955, 2 semanas antes del 20 de septiembre, creo que fueron 2 o 3 semanas antes de aquel 20 de septiembre de 1955, se le da el golpe a Juan Domingo Perón. La familia del profesor estaba preparando la fiesta de cumpleaños y resulta que por el asunto del golpe la fiesta se tuvo que suspender. Claro. Y al haberse suspendido la fiesta, pues bueno, Alberto Niño, ¿no? En versión niño, pues empezó a preguntar qué había sucedido en el país para que se hubiese suspendido la fiesta de cumpleaños. Y es en ese momento en el que él empieza a revisar los periódicos. Y es así como comienza su vida política, o dice él que comienza su vida política, o sea, revisando los medios de comunicación. Él hoy por hoy es un especialista en la revisión de medios de comunicación, bueno, hoy por hoy están todos en digital, digamos que es un hábito que él tiene y que efectivamente pues es quizás la primera invitación que hacemos acá, Gabriel, porque por lo general la gente rehuye también de las noticias porque te dice, no, es que solo enterarse cosas malas. Bueno, pues esa indiferencia que usted tiene a los fenómenos políticos, económicos y sociales es en parte la que nos tiene como nos tiene, porque debemos ser una ciudadanía informada, como mínimo informada, y por supuesto, después de ser informada, debemos de estar formados. Tú hacías un llamado a la formación. Y bueno, ya voy a dejar ir un mensaje en ese sentido. Pero antes, pues hubo otro fenómeno que al profesor Mansuetti le generó curiosidad intelectual, ¿no? Y es por qué su familia se dividió. Unos eran anti-Perón y otros eran pro-Perón. Y esa división le incitó, digamos, a buscar, digamos, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Y esa curiosidad intelectual le despertó desde muy temprano al profesor, ¿no? O sea, 8 años, ¿no? Y pues el hábito de leer, informarse, y empezó a desarrollar pues esa mentalidad muy crítica que tiene el profesor, pero sobre todo conforme fue avanzando en edad, que por cierto, mira, tuvimos tantas horas. Yo estuve en San Juan del Río, Querétaro, 72 horas. Habré dormido unos 5 horas cada día, porque nos acostábamos muy tarde. Las conversaciones fueron informales, o sea, no había una estructura. Sin embargo, yo llevaba alrededor de 35 preguntas que le tenía al profe y que desde hace unos 6 meses venía recopilando, en parte con la lectura de este libro y pues mis lecturas complementarias, ¿no? Y de todo este tiempo que pasamos hablando, pues él nos contó su etapa como peronista. O sea, él fue peronista y bueno, estuvo muy de cerca del socialismo, ¿no? Y obviamente se enorgullecía del Che Guevara. O sea, él pasó esa etapa
pasó esa etapa. Y luego fue superada, ¿verdad? Fue superada prontamente, digamos, a la edad de los 20, 22 años. Dice él que, bueno, cambió su mentalidad y tuvo una conversión hacia el liberalismo clásico, lo cual fue más o menos en paralelo con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él fue pasando también por varias confesiones y denominaciones cristianas, desde el catolicismo, que dicho sea de paso, otro dato súper interesante del profesor Alberto Mansuetti es que él fue alumno de Jorge Bergoglio, Sí. El Papa Francisco, ¿no? Ya fallecido, y también paradójicamente y de forma complementaria, y es por eso que él le da muchas gracias a Dios por la bendición de haber, digamos, tenido maestros, muy buenos maestros, porque, digamos, del profesor en aquel entonces, Jorge Bergoglio, pues aprendió comunismo. Dice que le enseñó pura doctrina comunista, pero casi en escondidas, imagínate, les daba clases el padre Leonardo Castellani, un sacerdote también jesuita, pero no socialista, no comunista. Entonces, el padre Castellani fue prácticamente censurado por la orden jesuita. Lo recluyeron en un lugar, le prohibieron dar misas, y sin embargo él a escondidas recibía a un pequeño grupo de estudiantes que se interesaba en política, economía, derecho, literatura y otras disciplinas que el padre Leonardo Castellani era un estudioso, era un intelectual, el padre Leonardo Castellani. Para quien le interese, bueno, puede buscar padre Leonardo Castellani, es argentino, y pues esa dicha tuvo el profesor de haber sido enseñado, digamos, en comunismo por Jorge Bergoglio y en capitalismo, digámoslo de esta manera, por el padre Leonardo Castellani. Entonces, esto le abre el panorama al profesor. El profesor ha sido alguien que tanto en la práctica como en la teoría ha abrazado el comunismo en su momento, el socialismo, como el capitalismo durante los últimos 50 años de su vida, ¿no? Entonces, imagínate la riqueza que tiene en cuanto a conocimiento. Es impresionante. Hablamos incluso de música, por ejemplo, ¿verdad? La fuente de inspiración de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, que fue precisamente un sacerdote, un cura, de nombre Antonio Vivaldi, que es también otro compositor. Mira, hablamos de tantas cosas, de verdad, hablamos de los hijos, de la familia, pues hablamos de la educación, hablamos mucho de teología política, y hablamos, por supuesto, de estrategias y tácticas en temas políticos. Entonces, pues la verdad es que nosotros celebramos que el profesor haya llegado a esta edad y le pedimos a Dios enormemente, pues muchísimos años más, ¿no? Porque realmente es un estudiante a tiempo completo, el profe, y siempre está leyendo, estudiando, aprendiendo y luego compartiendo, ¿no? Y pues para nosotros, los 5 reformistas del Partido Fusionista del Foro Liberal de América Latina, pues es una gran bendición tenerle muy de cerca, ¿no? Buenísimo, Jorge, y prometemos ir dosificando esas lecciones valiosísimas que el profesor ha trasladado a Jorge a través de estos videos. Así que invitadísimo a que si no estás suscrito lo puedas hacer para que la notificación de YouTube te avise cuando subimos un video, porque ahí vamos a estar hablando mucho de lo que en estos 78 años el profe ha adquirido, Jorge, porque es impresionante. Creo que, bueno, sí lo hemos mencionado, pero no tan específicamente. Para los despistados, el profe es argentino. Solo de un país tan convulso como la Argentina podía salir una mente tan privilegiada como la del profe. Así que agradecemos que haya tenido esa oportunidad, Jorge, de tener un contraste de ideas, que es a lo que nos enfrentamos los liberales clásicos. Muchos de nosotros pues también hemos tenido nuestras etapas chairas, como diríamos aquí en Guatemala, ¿no? Pero bueno, hemos sido rescatados por la formación política y ese contraste de ideas que nos han abierto la mente, que nos han hecho entender que es el liberalismo. Me llamaba la atención, Jorge, porque bueno, en las enseñanzas cristianas lamentablemente hay algunos desvíos en la historia, ¿no? Y uno en específico que creo que era uno de los focos centrales de su artículo, que fue el editorial de este video, vale la pena rescatar, porque en buena parte de nuestra América Latina y el mundo, la doctrina social de la Iglesia le ha hecho muchísimo daño a la formación de las futuras generaciones que crecen con mentalidad socialista.
Así es, Gabriel. Fuera la nostalgia y bienvenida a la verdad, se titula mi artículo de esta semana. Quise dedicarlo a este tema que ya lo tenía en mi bandeja de artículos pendientes, porque creo que vivimos en un, digamos, con ese espíritu nostálgico, ¿no? Especialmente la comunidad de liceístas, comunidad marista, que somos decenas de miles de jóvenes adultos, de familias, y bueno, muchos jóvenes que hoy en día pues se enorgullecen de que del Liceo Guatemala han salido 5 presidentes ya, ¿verdad? Jorge Serrano Elías, Álvaro Arzú, Álvaro Colón, Alejandro Giammattei y el actual presidente de la República, Bernardo Arévalo. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el denominador común? Digo yo en mi artículo, ¿no? Esta visión y esta política sobre la cuestión social, ¿no? Al final de cuentas, estos 5 presidentes han apostado por un sistema mixto entre socialismo con mercantilismo, que ha sido prácticamente el mayor lapso de tiempo, y socialismo con neoliberalismo, que creo que, digamos, la administración ejemplo de esta combinación es el periodo de gobierno de Álvaro Arzú, donde pues hubo algunas reformas privatizadoras, pero pues no fueron privatizaciones limpias y sanas. Fueron en todo caso privatizaciones fiscalizadoras o fiscalistas, digamos, orientadas a recaudar fondos para el gobierno y bueno, fueron procesos en los que los monopolios fueron transitados de ser monopolios del gobierno a monopolios amigos de los gobernantes, ¿no? Sí, o sea, sí. Pues no fueron privatizaciones totalmente sanas y limpias, aunque dicho sea de paso, de esas privatizaciones, al menos tanto en el ámbito de la energía eléctrica como de la telefonía, pues sí, que hemos tenido muy buenos resultados y eso pues creo que nadie lo puede negar, aunque nosotros los fusionistas decimos que podríamos tener mejores resultados si aplicamos privatizaciones limpias y bien justificadas, ¿no? Porque en buena medida pues los neoliberales o la política neoliberal de finales de los años 90 pues no justificó correctamente las privatizaciones. Entonces, pues lo que digo en el artículo es que este sistema mixto de alguna manera está sustentado filosóficamente y teológicamente desde la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Que desde 1891, cuando fuera inaugurada por el Papa León XIII, se empezó a difundir pues una visión económica y social que orientaba a los gobernantes y a las clases políticas a crear un estado de bienestar, ¿sí? A crear un estado ampliamente paternalista, sin reconocer que la caridad, pues básicamente la solidaridad, la caridad, pues son atributos de las esferas privadas de las personas, ¿no? Las familias, las escuelas, las empresas, las iglesias, en cualquiera de sus denominaciones. Y pues eso no se entendió y lamentablemente los gobernantes, yo diría que con mayor fuerza desde 1944, justamente con el gobierno de Juan José Arévalo, padre del presidente Bernardo Arévalo, se impulsa pues una política de bienestar, una política de estado de bienestar, ¿no? Y ya en los años 90 pues eso se exacerba aún más. Arriba a Guatemala la socialdemocracia, pero no la socialdemocracia italiana, que fue la que impulsara Alcide De Gasperi y Luigi Sturzo en Italia, sino que viene una socialdemocracia, pues más que nada socialista, ¿no? Con un ímpetu bastante socialista, y ahí tienes, por ejemplo, al mismo Vinicio Cerezo y luego al mismo Jorge Serrano Elías. Entonces, pues como tú dices, la doctrina social de la Iglesia Católica, lamentablemente hasta 1991, que se publica la encíclica Centésimos Annus,
del Papa Juan Pablo II, hasta en ese momento se zanja digamos, una brecha, digamos, ¿no? Se zanja una diferencia porque en esta encíclica Centesimus Annus, el Papa Juan Pablo II termina por abrazar el capitalismo. Si por capitalismo se entiende, ¿verdad?, el libre comercio y el comercio que multiplica los bienes para todos, bueno, entonces el capitalismo es lo que debemos de promover. Y luego el Papa Benedicto XVI pues hace digamos un apuntalamiento a esta visión, pero bueno, creemos que fue muy tarde, ¿sí? 100 años después el daño ya estaba hecho y fue de manera tibia, ¿no? Aún así, la política del Vaticano y de la jerarquía de la Iglesia Católica, pues en gran medida, en buena parte de esos 100 años fue tercerista. El socialismo es malo, pero el capitalismo también. Entonces lo que se impulsó fue la tercera vía, ¿no? Esa ambigüedad, esa temperanza, digamos, tibia, ¿no? Esa tibieza que demostró la Iglesia Católica durante muchos años, dio lugar a la teología de la liberación, Gabriel, que fue pues justamente una doctrina que impulsó el socialismo en toda América Latina y que hizo convertir a sacerdotes en guerrilleros. Y bueno, pues eso hizo muchísimo daño. Imagínate que yo me enteraba recién, y ya con esto termino, porque pues, seguro todavía hay más que comentar, pero imagínate que yo en quinto bachillerato estábamos recordando con unos amigos del colegio que la clase, la asignatura que originalmente llevábamos en cuarto y tercero, que se llamaba Educación en la Fe, en quinto bachillerato se llamaba Doctrina Social de la Iglesia. O sea, ¿y qué era cuáles eran los contenidos que nos impartían? Pues las encíclicas. Y cuando uno lee, pues obviamente sin mayor juicio crítico estas encíclicas, pues claro, aparentan ser muy buenas, muy bondadosas y muy generosas, pero derivan en lo que pues es la teología de la liberación, la teología socialista de la liberación, y eso fue lo que se impregnó en buena parte de los jóvenes. Imagínate que, digamos, estos 5 presidentes fueron alumnos del Liceo Guatemala en los años 60, 70, 80 probablemente, donde coincidieron con el conflicto armado interno. Muchos sacerdotes, prácticamente fueron estudiantes cuando la teología de la liberación fue lanzada e impulsada en toda América Latina, ¿no? Así que, pues, yo no estoy orgulloso de que 5 presidentes hayan salido de mi colegio y de 5 presidentes como estos, pues, obviamente, ¿no? No creo, por supuesto, nosotros evitamos lo más que podemos las falacias y en especial la falacia de la generalización apresurada. No quiero decir que todos los exalumnos maristas tengan esta mentalidad, pero sí que todos los presidentes que han salido del Liceo Guatemala, lamentablemente, pues abrazan el socialismo o en todo caso el sistema mixto, ¿no? Que es igualmente perverso. Ese sistema mixto, Jorge, esa famosa tercera vía, como le dice nuestro colega y amigo el licenciado Freddy Asensio, ¿no? Es la vía más rápida hacia el subdesarrollo de nuestros países, porque debido a esa tibieza el estatismo se sigue enquistando, ¿no? Y medio deja respirar algunos sectores, algunas industrias en nuestros países, pero a costa de seguir oprimiendo al resto y de mantenernos a todos en esta burbuja estatista donde damos culto al gobierno y el gobierno usurpa poderes, usurpa atribuciones, usurpa recursos, y bueno, fue algo que no se corrigió con las reformas del neoliberalismo, ¿no? Usted mencionaba muy bien que no se justificaban esas privatizaciones que a la larga fueron ventas de empresas estatales, vaya contradicción, y no se hizo una devolución de esferas naturalmente privadas a sus operadores naturales, ¿no? Y de esa cuenta, esferas como la educación, Jorge, siguen siendo estatales y se sigue replicando esta misma enseñanza. A Dios rogamos por tu apoyo, estimado guatemalteco, para llevar a cabo las verdaderas reformas liberalizadoras que Guatemala necesita, donde devolvamos poderes, funciones y recursos a los guatemaltecos para cortar este hilo perverso, Jorge, que mantiene no solo al Liceo Guatemala, a muchos colegios en este país
sumidos a seguir enseñando socialismo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí un ejemplo de que no todos los alumnos del colegio estamos perdidos. Pero bueno, es un trabajo de formación con los años, definitivamente. Y de autoformación, porque tanto como el profesor Mansuetti cuenta que tuvo su periodo de abrazar el socialismo, yo también, y seguramente tú también, caímos en la trampa de este romanticismo y de estas utopías fantasiosas que vende el socialismo. Caímos en la trampa de Hegel, ¿no? Que es esta explicación de la lucha de contrarios, ¿no? Y de cómo el progreso es a base de ese conflicto entre proletarios y ahora pues se expande ese supuesto conflicto entre católicos y evangélicos, entre cristianos o creyentes y ateos, sí, entre el ser humano y la naturaleza, entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Toda esta narrativa pues subyace una teoría muy perversa, ¿no? Que es esta teoría de la filosofía alemana que Hegel defendió con ahínco. Y sin embargo, el tema es de qué manera a lo interno somos conscientes de esa filosofía que abrazamos eventualmente sin querer y nos damos a la tarea de aprender. Y el profesor en este sentido decía que hoy por hoy, Gabriel y amigos, se hace tanto más difícil querer aprender. El querer aprender, el tener la voluntad de aprender, el tener la voluntad de cuestionarnos ciertos paradigmas es tanto más difícil en el mundo actual, ¿no? Donde las redes sociales te embisten con todo, el 100% del tiempo con información sesgada, con mentiras, y obviamente el estatismo te absorbe el poco tiempo libre que puedas llegar a tener como para dedicarte al estudio. Entonces, dedicar tiempo al estudio es ya una cuestión prácticamente heroica. Es heroica y bueno, nosotros estamos buscando ese tipo de héroes, digamos, ¿no? Que dispongan de tiempo, porque lo primero que te dice alguien para cuando tú lo invitas a un curso de formación o una lectura, te dicen pues que no tienen tiempo y es posible, pasan 3, 4 horas en el tráfico al día, ¿verdad? Y luego largas jornadas de trabajo. ¿Para qué? Para que 6 meses, prácticamente 6 meses del año laboral sean equivalentes al pago de impuestos, ¿verdad? Por ahí en su momento vamos a seguir hablando de lo que llamamos el Día de la Libertad Fiscal para Guatemala. Y bueno, yo creo que, si no estoy mal, al día del trabajo que hacemos del 1 de enero al 24 o 25 de junio, lo trabajamos para sostener el estatismo. Y a partir del 26 de junio, pues bueno, eso ya es lo que nos queda, ¿verdad? Es como para ponerlo en términos de cuánto trabajamos para el Estado y cuánto culto damos al Estado, irrumpiendo y tirando por la borda el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y lo que hacemos es amar al Estado sobre todas las cosas, anteponiendo pues toda una serie de recursos, tiempo, energía para el estatismo en lugar de dedicarlo realmente a lo que debiésemos, ¿no? Pero es de lo mucho que tenemos que decir al respecto. Tenemos que hablar y vaya a decirle a la gente de Boca del Monte que dedique tiempo a la formación. Ayer que estuvieron varados en el tráfico, fácil, unas 8 horas o más. Fue increíble, ¿no? Vi un video, habían, no sé, cientos de motoristas. Eso fue en la tarde cuando lograron liberar desde las 4 de la mañana en el kilómetro 11.5 esa ruta que conecta Boca del Monte con el Hincapié, ¿cierto? Un vecino de por allá. De Boca del Monte, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que viste? Afectado, pero no tan afectado como otras personas, Jorge, y eso hay que reconocerlo. Afortunadamente, no me tocó que salir, pero a muchas personas sí les tocó que aventarse una caminata desde donde le decimos el Pino. Para la gente de Boca del Monte sabrá a dónde me refiero, que es básicamente el inicio de Boca del Monte. Aventarse toda la Hincapié caminando, Jorge. Contaste que tu hermano tuvo que caminar. Mi hermano tuvo que caminar muchísimo para llegar a su trabajo.
señoras con bordón. Jorge, bueno, mi hermano es atlético, él camina y aún así joven, digamos, se fue ida y vuelta, pero las personas de la tercera edad que tuvieron que bajarse de los buses porque el camino estaba obstruido, ese incidente, ese deslave que estamos poniendo en pantalla ocurrió a las 4:30 de la mañana, según calculamos, porque no hay un dato oficial, pero claro. Pero bueno, por anécdota de gente que salió a las 3 y que sí logró pasar, damos por hecho que fue como a las 4:30. Se logró liberar hasta las 5 de la tarde, Jorge. Sí. 3 municipalidades trabajando. 13 horas. Más o menos. 13 horas. Sí. La municipalidad de Villacanales, apoyo del alcalde de Guatemala. De Guatemala, el cuerpo de ingenieros, Sebastián Cielo también envió máquinas y bueno, ahí echando punta a los trabajadores. La gente acusa, ¿no? Y dice... Bueno, esto pasa por los desastres naturales. Los liberales clásicos decimos que los fenómenos naturales no son desastres en sí mismos, son fenómenos que ponen en evidencia el desastre político, económico y social que produce el estatismo, ¿no? Porque, bueno, ahí tienen a los alcaldes haciendo todo tipo de cosas en lugar de procurar seguridad. Ya vamos a hablar de la seguridad. Vamos a hablar de la seguridad. Invertir en buena justicia y dedicar tiempo a la justicia tan necesaria en nuestros municipios y obras públicas de infraestructura. Esas paredes, Jorge, si no se hace algo a tiempo, con las lluvias se van a seguir colapsando, se van a seguir viniendo, robándole tiempo a los guatemaltecos, tiempo que podrían dedicar al estudio, a la formación política, a advertir que todos estos fenómenos no los resuelve un alcalde en 13 horas. Lo tenemos que resolver teniendo un proceso político, transitando un sistema de federalismo de verdad, con buenos recursos para los municipios, con autonomía legal, funcional y fiscal, para no estar dependiendo ahí de que otras municipalidades vengan a ayudar. Obvio. Si hubiese buenos recursos en Villacanales, ay Dios, 5 horas máximo para levantar todo eso y habilitar el paso para que la gente llegara a sus trabajos. Claro, sí, porque bajo un régimen de gobierno limitado no se exime la posibilidad de que algo así pueda pasar. Ahora, el tema es cómo se reacciona, pero antes de eso, y bien lo has dicho tú, quiero plantear una propuesta disruptiva, ¿no? Para quien no conoce, bueno, ojalá que quienes nos escuchan conozcan, pero para quienes no conocen este lugar que estamos situando, que es Boca del Monte. Boca del Monte es una aldea del municipio de Villacanales, ¿correcto? Bueno, para llegar a Boca del Monte, voy a graficarlo un poco porque de vamos a poner las imágenes aquí en los mapas. Bueno, sí, excelente, porque de repente tenemos espectadores internacionales o que no conocen el lugar y entonces no, pues hay que ayudarles a imaginar. Pero uno sale de la avenida Hincapié, zona 13 de la ciudad de Guatemala, por cierto, muy cerca del Aeropuerto Internacional Aurora, y uno empieza a bajar pues empieza a bajar porque uno tiene que llegar prácticamente al nivel de un río, ¿verdad? O sea, prácticamente uno baja por una ladera, llega topando casi al nivel del río y vuelve a subir para llegar a Boca del Monte. O sea, es prácticamente una cuenca, ¿no? La que uno baja, una quebrada, pero es una quebrada cuyas vueltas. Paredes, bueno, sí, y vueltas serpenteantes, ¿no? Pero cuyas laderas tal vez alcanzarán entre los 100 y 200 metros de alto. Cualquiera que pase por ahí, de verdad, para los que están acostumbrados y viven ahí, bueno, ya se acostumbraron, pero quienes pasamos por ahí eventualmente, no deja de darnos miedo el asunto, porque en cualquier momento eso se viene y es una catástrofe y una tragedia total. El asunto se corrige con un puente, Gabriel. Con un puente, desde donde empiezas a bajar hasta Boca del Monte. Con eso se resuelve, claro, es un puente de un país desarrollado, ¿no? O sea, ¿quién va a construir un puente ahí? ¿Cuánto puede costar un puente por ahí? Bueno, sí, pero es un puente lo que resuelve el asunto, porque en lugar de bajar y poner en riesgo a miles, tal vez decenas de miles de motoristas y vehículos y peatones y gente que pasa, tal vez de pronto cientos de miles de personas que pasan al día por esta cuenca, pues bueno, un puente puede conectar y claro, costará mucha plata, pero en el marco de un gobierno limitado a sus únicas 3 funciones propias, naturales y legítimas, es decir, seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, y bajo un sistema federal tendríamos los recursos para poder construir ahí un puente y evitar este tipo de incidentes, ¿no? ¿No hubo pérdidas humanas? Afortunadamente no, Jorge.
el único ser vivo que estaba en medio de la catástrofe fue un perrito que se hizo viral ahí por caerse. Sin embargo, hay viviendas arriba de donde se cayó esta ladera. Es una peña, ¿verdad? Y en la parte alta de la peña hay viviendas. Hay viviendas, ya con Red hizo su trabajo respectivo para evacuar a la gente, al parecer, sí, porque sí se corre ese riesgo, ¿no? Y además, obviamente que con un puente en un país capitalista, Jorge, nos ahorraríamos también todo el tráfico que genera, sin necesidad de que haya habido obstrucción. En Boca del Monte se colapsa como la gran parte de los lugares en Ciudad de Guatemala, pero bueno, eso solo se logra apostando por reformas que ayuden a transitar el capitalismo liberal. Así es. La cuestión no se resuelve con carriles reversibles, estimados amigos, o con motovías, ¿no? Que es lo que implementaron hace algunos meses o año en el área de la calzada La Paz y todo el bulevar de la zona 16 implementaron esta motovía exclusiva para las motos, pero realmente esas son, pues básicamente son curitas puestas en la herida y en este cuerpo que hace metástasis, ¿no? Que en realidad ya no tiene ni siquiera cáncer, ya hace metástasis y genera pues desorden, injusticia, opresión y bueno, una vida que realmente ya es invivible, Gabriel, es de verdad, es invivible el problema de las ciudades, son invivibles en materia de tráfico, en materia de ausencia de agua potable, los cortes de energía eléctrica en buena parte del territorio rural, digamos, las carreteras, los aeropuertos y puertos. Bueno, realmente este país cada vez es más invivible, Gabriel. La delincuencia. Y cobra vidas. Y bueno, la delincuencia, la delincuencia que ayer me pasó factura a mí, ¿sí? Y vamos a hacer público un incidente que tuve yo personalmente. Y resulta, pues básicamente que en un centro comercial de Ciudad San Cristóbal, llegué, parqué el carro, yo 2 horas antes había comprado unas botas de trabajo y había dejado la bolsa, digamos el empaque con la caja adentro de esa bolsa. Me bajo de mi vehículo y hago 3 diligencias en ese centro comercial. Habré tardado tal vez unos 20 minutos, pero cometí un ligero error y fue de que no le hice la cerradura, no cerré el pico con la llave, ¿sí? Con el control remoto. O sea, no cerré, no apliqué llave al control remoto y el carro pues se quedó sin llave, ¿sí? Lamentablemente este carro no echa llave automáticamente cierto tiempo después. El asunto es que cuando llego al vehículo, me subo, me dirijo a mi casa, llego a mi casa, resulta que cuando me decido bajar la bolsa con la caja, no estaba la caja. Me habían robado la caja, o sea, habían abierto la puerta trasera, sacaron la caja y volvieron a cerrar. Fue una cuestión pues que seguramente pasó en el centro comercial y pues bueno, mira, es un momento difícil, ¿no? Darte cuenta que has sido robado, pues empieza todo un proceso de cólera, ¿no? Sí. De rabia, cólera, impotencia, te inundas de odio, ¿no? Como quién fue el que se atrevió, cómo lo hicieron. Y bueno, Gabriel y amigos, me vuelvo al centro comercial. Esta es la hora que aún no logro una comunicación con la administración directamente, aunque tuve comunicación con un empleado de la administración. Relaté el asunto. A mí me parece que de pronto podría haber algún contubernio entre la seguridad, los guardias de seguridad del centro comercial y los delincuentes, los ladrones, porque es impresionante, el carro estaba frente a una tienda, o sea, ni siquiera estaba aislado, digamos, en una parte del parqueo donde uno podría pensar aquí, ese centro comercial tiene un sótano y el sótano es muy oscuro. Uno podría pensar que en el sótano es más fácil hacer eso que en la parte del primer nivel, digamos,
porque además mi vehículo estaba frente a todas las tiendas que estaban abiertas, o sea, eran las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. Entonces, de verdad que uno queda completamente desarmado, impotente, y los consuelos que le quedan a uno, ¿no? Lo material se repone, me dice la gente, ¿no? Menos mal no te pusieron una pistola en la sien. Bueno, sí, la verdad es que son los consuelos que a uno le quedan, pero fíjate, termino con esta anécdota, el incidente. Unas horas después llamé a la tienda donde había comprado las botas para pedir que me reservaran otras botas idénticas con la misma talla, ¿verdad? Porque en realidad pues estaban agotadas, me había dicho la señorita, entonces quería saber si me podía conseguir unas de la misma marca y de la misma talla. Y me dice la señorita, de nombre Kelly, por cierto, me dice, ¡ala, qué pena! ¿Verdad? Si las compró a las 12 del mediodía, sí, le conté todo el asunto, toda la historia. Qué pena, mire, de verdad sé cómo se siente, porque no está usted para saberlo, pero le cuento, la semana pasada me robaron, se metieron a mi casa y me robaron el menaje de casa y me robaron algunas dinero y cosas, pues, mientras yo trabajaba. Larambo, yo me sentí re mal, vamos, porque sí. Bueno, obviamente yo preocupado por mis botas y esta señorita en realidad, pues también había sufrido un incidente tal vez peor que el mío, ¿no? Así que mira, realmente estamos muy, pero muy mal. Ayer me pasó factura a mí el estatismo y una de sus graves consecuencias, que es la delincuencia, la injusticia, porque yo dudo que la justicia de este país pueda resarcir y reparar el daño que me produjeron. Y bueno, esta mi anécdota, mi historia, pues es la historia de miles de guatemaltecos al día, Gabriel, y es verdaderamente lamentable. Lamentable, y no faltará más de alguno que ya nos haya puesto en los comentarios: Jorge, es que ¿por qué no le puso llave al carro? Váyanse a China, estimados amigos, o váyanse al canal de Javierzo y vean, allá en China no es necesario echar llave, no es necesario ponerle llave. Allá en China no se caen los cerros y bloquean el tráfico por 13 horas. ¿Por qué? Porque allá hay capitalismo. Porque allá el gobierno se dedica a brindar seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura, que es lo que necesitamos acá, Jorge. No declarar como grupos terroristas a las pandillas para que baje el crimen. No necesitamos esas curitas de los carriles reversibles, las ciclovías, las motovías. Necesitamos reformas profundas al sistema para cambiarlo, transitar al capitalismo liberal, poniendo al gobierno en su lugar a cargo de la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura, liberando y privatizando los mercados, desregulándonos a fondo, derogando miles de leyes que afectan de verdad al guatemalteco y afectan la economía. Hay que liberar los mercados y privatizar, devolver funciones para las que el gobierno no está capacitado y devolvérselas a sus agentes naturales, como la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones. Eso es lo que necesitamos, transitar a un sistema capitalista donde haya más y mejores oportunidades. Bien dicho, Gabriel, bien dicho. Las tres políticas de derecha y de la derecha auténtica, de la derecha buena, de la derecha fusionista, pues son privatizar masivamente, desregular a fondo y abrir los mercados a la competencia. Ciertamente China es un ejemplo. China es un ejemplo a seguir en materia de libertades económicas. Y por cierto, ya que mencionas China, ¿no? Una de las tantas discusiones que tuvimos en San Juan del Río, Querétaro, fue la de analizar si la República Popular de China era o no una democracia limitada y no una dictadura como la mayoría de la gente suele pensar que es China. Ciertamente en China hay un único partido, que es el Partido Comunista Chino, pero dentro de este partido político hay diversas facciones: los príncipes rojos, las juventudes y hay otra de las facciones. La banda de Shanghái. La banda de Shanghái, sí, gracias. Unos son radicales, otros son moderados, otros son más innovadores, ¿verdad? Y resulta que hay elecciones en China. En China hay elecciones para elegir a los representantes ante la Asamblea Nacional Popular del partido. Y bueno, o sea, votan 90 millones de personas, pues, o sea, es una democracia. Es más legítima la democracia china que la guatemalteca.
Es posible. Nos falta hacer investigación sobre, por ejemplo, el abstencionismo en China, ¿no? Que sería un tema muy interesante de roer, pero la democracia antiliberal o iliberal, que es la democracia de la cual hablamos la semana pasada, es poder para el pueblo y todo el poder para el pueblo. Mientras que la democracia liberal o limitada es la democracia que otorga poder al pueblo, pero no todo el poder al pueblo. Y claro, esto va contra toda lógica socialista y marxista porque pues básicamente impone límites a las democracias, ¿no? Sí. De alguna manera en China hay límites en las decisiones del pueblo. Y hay una élite política, una clase política que bueno, tiene un sistema en el cual, por ejemplo, no hay elecciones cada cierto tanto, no, sino que los gobernadores de las provincias pues tienen esa posibilidad de hacer ensayo y error de sus propuestas y políticas públicas y estar en mejora continua. Así que bueno, ya que mencionas China y que sí, te digo que ayer después del incidente siempre le pasa a uno por la mente, ¿no? De verdad que dan ganas. Ayer tuve ese desliz porque mi compromiso es con Guatemala, con mi familia, con Dios, sí. Con Dios primero, con mi familia y con Guatemala. Yo quiero dejar un mejor país para mis hijos, para mis nietos, pero de verdad que en días como ayer rápida te pasa por la mente, ¿no? O sea, realmente... Esto no pasa en China. Esto no pasa en China y como quisiera vivir en Shenzhen o en Guangzhou o en Wuhan o en Shanxi. Bueno, sí, probablemente no pasa en China, probablemente no pasa en Tokio, Japón, ¿verdad? Probablemente no pasa en Manila, Filipinas, probablemente no pasa en Nueva Zelanda. Dan ganas porque este país es cada vez más invivible y no es porque me pase a mí. Nos pasa a todos. Es porque nos pasa a miles de guatemaltecos diariamente, Gabriel. La propuesta que te hacemos no es que todos nos vayamos a China, sino que repliquemos las reformas que los chinos aplicaron en nuestro país para generar las condiciones de vida dignas que el guatemalteco merece, necesita para vivir. Reformas profundas es lo que nuestro país necesita para cambiar este sistema que genera estos daños colaterales y poder transformarnos en una potencia mundial. Así que la invitación puntual que te hacemos es a apoyar al Partido Fusionista, a apostar por las 5 reformas de transición al capitalismo liberal, por el proyecto político de la gran devolución y que juntos transitemos a este país, a un país donde haya gobiernos limitados únicamente que te brinden seguridad, justicia y obras públicas decentes de infraestructura y que haya libertades económicas y prosperidad para la ciudadanía. Así es, Gabriel, lo has dicho bien. Yo quisiera cerrar este video pues haciendo alusión a ese último párrafo de mi artículo, ¿no? Tu buen ángel nos señala la senda recta de nuestro deber. Reza ese pequeño fragmento del himno del Liceo Guatemala. Y la pregunta que yo le hago a los jóvenes maristas hoy en día, de cara al futuro, no me importa el pasado, ya, 5 presidentes, exalumnos liceístas ahí hicieron muy mal su trabajo, es la verdad, y por eso fuera la nostalgia y bienvenida a la verdad, esa es la verdad, debemos de reconocerla, admitirla, pero la pregunta es, de cara al futuro, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Cuál es la filosofía política que debiésemos de abrazar? Nosotros proponemos el capitalismo liberal, democrático y conservador. Y por eso el llamado a los profesores, padres de familia y a los católicos en general, pero esa propuesta de invitación se puede extender a todos los cristianos creyentes y a todos los guatemaltecos, independientemente de si son creyentes o no. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a abandonar esa mentalidad anticapitalista y vamos a impulsar un cambio de sistema hacia el capitalismo liberal para limitar las funciones del gobierno y ponerlo en su lugar, a cargo única y exclusivamente de esas 3 funciones que son legítimas, propias y naturales? Y Fusionista es eso. En Fusionista tenemos un proyecto político que es de país, tenemos la gran devolución, la propuesta de la derogación de las leyes malas y la aplicación de estas 5 reformas liberales para, pues, no sé, ¿por qué no pensar en ser mejor que China? ¿Por qué no podemos pensar ser mejor que China si hoy por hoy China es la potencia mundial y el ingreso per cápita
ronda los $15,000. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en ser mejor que Nueva Zelanda, ser mejor que Singapur, ser mejor que Corea del Sur o Taiwán? Podemos ser mejores, pero debemos dar el primer paso. Y ese primer paso es infoeducándose y activando con nosotros. La invitación es para ustedes, estimados guatemaltecos, a tomar acción de la mano de los fusionistas, de la mano derecha de los 5 reformistas del Partido Fusionista. Seguimos avanzando, Jorge, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.